Y te invito a que me acompañes a Hechos, capítulo 1, versículo 1. Amén. Cuando lo tengas puedes decir, te amo Jesucristo. Hechos, capítulo 1, versículo 1. Amén. Y la palabra de nuestro Dios dice de esta manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Eso qué quiere decir? Que fueron pruebas que no se dudaban, que no se dudaba que era Cristo. Cristo se les presentó a los apóstoles, amén. Dice que aun cuando los apóstoles estaban padeciendo, que aun cuando los apóstoles estaban sufriendo, Cristo se les presentó, amén. Yo te pregunto, iglesia, ¿estás padeciendo el día de hoy? ¿Qué tipo de aflicción estás padeciendo? ¿Qué tipo de tribulación estás padeciendo el día de hoy? Una maravillosa es de que Dios se va a presentar, Cristo se va a presentar en tu vida, amén. Y dice versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Eso es maravilloso, iglesia, porque aun cuando nosotros tenemos una aflicción en nuestro corazón, Cristo siempre llega en el momento exacto. Pero yo te pregunto a ti, iglesia, ¿Cristo ha llegado en el momento exacto? A muchos me pueden decir, no, pues no he visto, yo le pido y le pido y le pido y le pido y no más ninguna respuesta. Más adelante dice versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Les dijo que no se fueran, que se mantengan quietos, que se mantengan en un solo lugar. Amén. Muchas veces nosotros tratamos de ayudar a Dios para que nos hagan las cosas bien. Es que también tengo el que madruga, Dios le ayuda, el que haga esto, Dios hace esto, dando más y no un montón de refranes que no, que medio se escuché, que no me lo sé. Pero Dios es bueno para con nosotros, amén. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer en estos tiempos? Estar quietos en las promesas de Dios. Y a veces es muy difícil, iglesia, esperar. Muchas veces es muy, muy difícil esperar. Y se nos hace difícil porque no creemos. Se nos hace difícil porque no tenemos fe. Por eso se nos hace difícil esperar en la presencia de Dios. Amén. Dice que les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto es, pues, es glorioso, esto es maravilloso, iglesia, porque no dentro de muchos días seremos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo llevas esperando esto? ¿Cuánto tiempo llevas? Años, días, horas, minutos, milisegundos, esperando esa promesa, pero tienes que mantenerte. Para que tú seas bautizado por el Espíritu Santo, tienes que estar quieto esperando la promesa del Padre. Amén. Acompáñame a Lucas, capítulo 24. Versículo 46. Amén. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Gloria a Dios. Amén. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde tu casa, iglesia. Desde tu casa debe de predicarse el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Porque si yo, hijo, no perdono a papá,
Si yo, hijo, no perdono a mamá, no obtendré la salvación. Si yo, padre, no perdono a hijo, no obtendré salvación, ni mucho menos el bautismo del Espíritu Santo. Siempre y cada vez que me toca predicar para la gloria de Dios, siempre hablamos del arrepentimiento. La última vez que me tocó predicar, hablamos sobre arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es que, iglesia, los tiempos son difíciles, y lo vuelvo a repetir, y tal parece que es un disco rayado. Pero muchas veces nuestro entendimiento no alcanza a comprender lo que Dios quiere para con nosotros. Por eso muchas veces nos aburrimos, porque andamos en la carne. Muchas veces no ponemos atención a las cosas espirituales porque nos dejamos guiar por las cosas de este mundo. Amén. Versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Cristo padeció por nosotros. Él sufrió por nuestros pecados ya. ¿Qué queda de nosotros? Es también padecer por Cristo. Es sufrir para Cristo. Dice la palabra de Dios, si alguno vive, para Cristo vive. Si alguno muere, para Cristo muere. No hay de otra. Amén. No hay de dos, es solamente Cristo. Amén. Hay que predicar el arrepentimiento, iglesia, a tu familia. Si yo, esposo, no perdono a mi mujer, si la mujer no perdona al esposo, no tendrá el bautismo del Espíritu Santo. Aun cuando tú le pidas, Señor, yo quiero de tu amor, Señor, yo quiero de tu presencia. Aun cuando tú le pidas, aunque tú le clames, Dios no escucha a los pecadores. Por eso el Señor dice que debemos arrepentirnos. Amén. Yo te pregunto, iglesia, ¿eres pecador? No me contestes. Por eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es no volver a hacer las cosas. Es arrepentirse y no seguir caminando por ese camino de pecado. Amén. Versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Dice, yo enviaré la promesa. El Espíritu Santo. Es una promesa maravillosa para nosotros. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Debes de permanecer aquí en casa. Si tú quieres ir a otra congregación a ministrar, qué bueno que tengas ese deseo, pero primero tienes que empezar desde casa. Amén. Hay un dicho, ¿no?, que dice que el buen juez empieza por su casa, algo así. Y tú, si eres cabeza de hogar, debes de empezar desde tu casa. Si tú eres una mujer virtuosa, debes de empezar desde tu casa. Si tú eres un joven esforzado y valiente, debes de empezar desde tu casa. Amén. Todo empieza desde casa, porque debemos empezar a crear ese altar para nuestro Dios, para que no venga el enemigo y quiera tirarte. Amén. Santo es Dios. Versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. O sea, Jesús los sacó de su zona de confort. Los sacó de su zona de confort. Porque muchas veces pensamos que nuestra casa es el sillón, que es la televisión, que son los problemas. Pues sí, así soy yo, así es mi familia. Ese no es nuestra casa. Nuestra casa debe ser un altar a Dios. Amén. Entonces, Cristo nos saca de nuestra zona de confort para que nosotros podamos entender cuál es nuestra casa. Amén. Dice que después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, volvieron a su casa con gozo. ¿Cuántos de aquí están gozosos? Amén. Santo Dios. Versículo 53. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios.
Amén. Pero a veces ni siquiera venimos a la congregación. A veces ni siquiera vemos las transmisiones. Y así queremos que Dios conteste nuestros caprichos. Digo caprichos, ¿por qué? Porque pedimos, dice la palabra de Dios, que muchos piden y piden mal. Amén. Tenemos muchos caprichos, pero nosotros debemos de entender la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos llene y empezar a pensar como Cristo pensó, como Cristo piensa. Amén. Gloria a Cristo. Acompáñame a Hechos, capítulo 1, versículo 6. Amén. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Muchas veces le decimos: Señor, ¿cuándo vienes para antes de que vengas a arrepentirme? Hay muchos que les gustaría saber su día de muerte. Ay, Señor, dime cuándo voy a morir para antes de morirme arrepentirme. Y no, esto no es así. A nosotros no nos toca conocer los tiempos de Dios. Nos toca ocuparnos en el tiempo, en este momento. Arrepentirse. Dice, volvemos a lo que estábamos leyendo hace ratito en Lucas, que dice que debemos predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. No solamente un día, no solamente es diario, porque diario cometemos un error. Ya sea una mentira blanca, ya es un error. Amén. Mentira es mentira, el pecado es pecado. En la palabra de Dios dice que si cometemos o faltamos a uno de esos mandamientos, nos hacemos partícipes y culpables de todos los mandamientos que rompimos. Por uno solo nos hacemos cómplices de todo lo mal. Por uno pequeño, por cuanto sea. Por eso siempre tenemos que estar arrepintiéndonos. No nos llegue de sorpresa la muerte y que no podemos alcanzarnos a arrepentir, o que venga Cristo y que nos quedemos por causa de nuestros pecados. Santo es Dios. Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta el último de tu familia serán testigos. Amén. Lo confesamos en el nombre de Jesús. Esas son las promesas que el Señor nos está dando, iglesia, pero debes de arrepentirte. Y vuelvo al arrepentimiento, volvemos al arrepentimiento, porque no podemos seguir viviendo en la carne. Y sí, tal vez es difícil, porque estamos acostumbrados a hacer lo que queramos. Pero esto ya se tiene que acabar, amén. Tenemos que hacer la voluntad de papá, la voluntad de nuestro Dios, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, la voluntad del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Muchas veces esperamos que la promesa caiga, cuando no es tiempo de eso, es tiempo de trabajar en el arrepentimiento. Queremos que todo venga mientras que yo estoy sentado en el sillón viendo Netflix, viendo Amazon, que así caigan las bendiciones. Y no, iglesia, no es momento de eso. Nunca es momento de eso. Nunca fue el momento. Es el momento de estar arrepentidos. Hay algo maravilloso en la palabra de Dios. Dice que hay que velar y que no dejar que el invierno nos sorprenda. Hay muchos misterios grandísimos aquí en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que no debemos de ocuparnos en el futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué voy a hacer terminando de la congregación? No, es en este momento. Ocúpate en este momento de que la palabra sea sembrada en tu corazón,
de que el arrepentimiento esté presente. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, empezamos con ese ministerio, con el ministerio de la reconciliación. Y cuando hay reconciliación, hay arrepentimiento y hay perdón. Amén. Entonces, esta es la doctrina que nosotros tenemos que estar caminando. Predicar el arrepentimiento, predicar el perdón de los pecados. Amén. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Amén. Te amamos, Jesús. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Yo te pregunto, iglesia, ¿tú conoces estos secretos? ¿Conoces esta sabiduría? Y pues lo podemos llevar a esos tiempos ahorita, que si alguno de todos nosotros conociere los misterios y la sabiduría de Dios, no estuviéramos pecando. Esto es una línea muy delgada, amén. No tenemos por dónde salir. Y a veces nos creemos muy sabios. Vaya, porque ya tengo un doctorado, soy muy sabio. No, eso no te hace sabio. Inteligente sí, pero sabio no. La sabiduría viene de lo alto y está aquí en la palabra de Dios. Hay muy diferente la inteligencia y la sabiduría, son muy diferentes. Amén. Y dice, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha predestinado para los que le aman. Amén. ¿Tú le amas a Cristo Jesús? Apláudale al Señor. Amén. Gloria a Dios, a ti, Señor. Te amamos con todo el corazón. Tú eres grande, Padre. Tú eres grande. Pero déjame decirte algo, iglesia, que los que aman a Dios se arrepienten. De los que aman a Dios perdonan a aquellos que les hicieron daño. Yo te pregunto, ¿ya te arrepentiste? ¿Ya pediste perdón? ¿Ya perdonaste? ¿Ya no tienes rencor en tu corazón? Gloria a Dios. Si tú no tienes nada de eso, acompáñame a Joel. Amén. Santo eres tú, Señor. Joel capítulo 2, versículo 28. Cuando tengas di amén. Santo Dios, esta Biblia se la quitaron. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, dice en versículo 28, dice, y después de esto derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, pero no es cualquier carne, es de aquella carne que decidió menguar, decidió morir para que Cristo viva. Amén. Dice en la palabra de Dios, haced morir pues toda carne de nosotros, todo deseo carnal de nosotros. Amén. Por eso digo, no es cualquier carne, es esa carne que ya murió. Entonces dice que derramaré toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Amén. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pero hoy en día muchos no creen en las profecías, ya no creen en los sueños, ya no creen en las visiones. Creen más en el dinero, creen más en su intelecto, creen más en las cosas que están pasando y tienen miedo. No hablo de la pandemia, hablo sobre que muchas veces Coppel nos va a tocar a la puerta y tenemos miedo porque nos van a cobrar. Nos escondemos. Pero Dios es bueno, amén. Para que arrepentirnos, iglesia, para que el Espíritu Santo nos llene, para que el Espíritu Santo actúe en nosotros, amén. Versículo 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. ¿Y cuáles esos días? Dice que no por muchos días vendrá el Espíritu Santo a bautizarte.
Porque cuando en ese tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos, Él mandó al Consolador, mandó la promesa de nuestro Señor Jesucristo, prometiéndonos que jamás estaríamos solos, que siempre Cristo Jesús estaría con nosotros y que el Espíritu Santo nos consolaría. Amén. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Versículo 30. Y daré prodigios en los cielos, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. ¿Cuántas muertes hay? Hay sangre en la tierra. Hay sangre en la tierra. Hay fuego. Cuando habla que hay fuego, hay ira. ¿Cuántos no se han enojado con Dios? ¿Cuántos conflictos no han tenido entre familias? Y se está cumpliendo la palabra. Dice, y daré prodigios en los cielos y en la tierra. Amén. Sangre y fuego y columnas de humo. Versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de nuestro Señor Jesucristo. Ante el espantoso de nuestro Dios Jehová. Estaba leyendo un documental que en diciembre va a haber un eclipse lunar. Y en enero va a haber un eclipse solar. No me acuerdo si es al revés, pero, o sea, termina un eclipse y empieza el siguiente eclipse. Maravilloso. Maravilloso. Y este 2020 fue muy difícil para muchos de nosotros. Muy, muy difícil. Algunos tal vez ni siquiera se dieron cuenta. Muchos dijeron, no, pues para mí, natural, normalito. Gracias, hermano. Normalito. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando de nuestro Dios? ¿Qué es lo que esperamos de nuestro Rey? ¿Esperamos todas esas aflicciones para nuestras vidas o esperamos el Espíritu Santo para consolación? Pero arrepiéntete, iglesia. Arrepiéntete. Hermano, hermana, hay que arrepentirnos. Amén. Versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Invoca a Jesús a tu corazón, a tu familia y serás salvo. Hay que arrepentirnos. Arrepiéntete. Amén. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación. Amén. Aquí lo que hablábamos, que decía que se quedaran en Jerusalén, que se quedaran en su casa. Cuando habla en Sión es de que debe haber adoración, debe ser oración, debemos de velar. Porque cuando Cristo Jesús fue al monte, fue para orar. Y Él va a regresar, volver a poner esos pies tan hermosos en el monte Sión. Amén. Debemos estar a sus pies siempre, arrepintiéndonos, iglesia. Hay que arrepentirnos de todos los pecados que cometemos. Hay que arrepentirnos, iglesia. Es tan grande el amor de Dios para con nosotros. Porque muchas veces, yo no sé, yo me preguntaba mucho en mi vida, ¿dónde estaría yo si Dios no me hubiera perdonado? ¿Dónde estaría yo hoy en este momento? De todos los pecados que yo cometí, me arrepiento y me dan vergüenza. Pero también es para la gloria del Señor, porque si no me hubiera perdonado, yo no estuviera aquí. Amén. Dice, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Somos ese remanente, iglesia. Él nos ha llamado para el arrepentimiento, para que su gloria se manifieste en nosotros. Amén. Acompáñame a Hechos. Regresemos a Hechos. Capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió la nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos
con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Cristo viene. Cristo viene, iglesia. Yo te pregunto, ¿estás preparado? Gloria a Dios. Ponte de pie. Si tú estás preparado, ponte de pie. Si tú estás preparado para irte con nuestro Señor Jesucristo, dispón tu corazón al arrepentimiento. Dispón tu corazón al perdón. Y dispón tu corazón a la llenura del Espíritu Santo. Te vuelvo a preguntar, iglesia, ¿estás preparado para irte con el Señor? Y podemos decir que sí, pero ¿cuántas cosas no hay en nuestros corazones? ¿Cuántas cosas no hemos hecho y de las cuales no nos hemos arrepentido porque llega la soberbia y la altivez? ¿De qué me tengo que arrepentir yo si no he pecado? ¿De qué me tengo que arrepentir yo? Y eso lo he escuchado mucho en muchos jóvenes, y lo digo también por mí, que yo decía, pues ya lo hice, ¿de qué me arrepiento? Lo hecho, hecho está. Así pensamos. Pero ¿tú le has pedido perdón a Dios en serio de todo lo que has hecho? ¿O nada más porque lo repites del predicador? Lo repites porque pues te ganó el sentimiento en ese momento. Que no sea una conversión de sentimientos ni de emociones. Que sea una conversión genuina. Amén. Cierra tus ojos, iglesia. Señor Jesús,